Hola, espero que se encuentren muy bien en casa y con muchas ganas de escuchar la última clase de estos Ateneos que hemos desarrollado a lo largo de este cuatrimestre en forma virtual. Hoy voy a hablarles de trastornos de la hemostasia. La hemostasia es un proceso afinado con precisión, que tiene lugar básicamente, como ustedes saben, por la activación de dos vías, las plaquetas por un lado y la cascada de coagulación por otro. Esto se desencadena como parte de una respuesta fisiológica con la que se evita una hemorragia y que a su vez en condiciones normales está regulada por un complejo balance con el sistema fibrinolítico, que es el responsable de eliminar el trombo de la circulación o las mallas de fibrina a fin de mantener la permeabilidad y la circulación sanguínea. Entonces, cualquier circunstancia que afecte este fino o preciso equilibrio va a desencadenar un trastorno de la hemostasia, ya sea trombosis o predisposición al sangrado, de acuerdo para el lado en el que se incline la balanza. Es así entonces que dentro de los trastornos de la hemostasia se incluyen patologías muy heterogéneas que afectan las plaquetas, el número o función o la pared vascular. Ustedes ya tuvieron una clase de trombocitopenias, por lo cual yo no me voy a referir a este tema. Los trastornos de la coagulación, por otro lado, en el que se incluyen deficiencias congénitas o adquiridas de factores de coagulación, del fibrinógeno o defectos del sistema fibrinolítico, que es el sistema que tiene que regular la coagulación. Y por último, las trombosis vasculares, que como ustedes vieron también a lo largo de la cursada, se asocian a la presencia de factores de riesgo vascular tradicional, pero por otro lado también están implicados estados protrombóticos, de hipercoagulabilidad o trombofilias congénitas o adquiridas que llevan a que un paciente tenga riesgo de generar trombosis. En esta clase yo voy a hacer referencia más que nada a los trastornos de la coagulación, deficiencias congénitas o adquiridas de factores de coagulación que dan riesgo de hemorragia. Los fenómenos hemorrágicos son una causa muy importante de morbilidad y mortalidad en la práctica clínica. Las hemorragias pueden ser localizadas, vinculadas a la patología de un órgano específico, por ejemplo, una lesión a nivel del aparato digestivo, urológico o genital. Pero por otro lado, como les comenté, pueden estar relacionadas con una alteración de la hemostasia, ya sea congénita o adquirida. Diátesis hemorrágica significa con una condición que le confiere al paciente el riesgo de sangrar, más que cualquier otra persona anormal en una situación clínica comparable. Es decir, es un riesgo de hemorragia o de sangrado. Las hemorragias pueden ocurrir de manera espontánea o posteriormente a un traumatismo. A su vez, pueden aparecer inmediatamente después del episodio traumático o días después del mismo, es decir, de manera tardía. También pueden ser graves o leves. La gravedad de la hemorragia no solamente está definida por la cantidad de sangre que pierde el paciente, sino por la topografía del sangrado, ya que hemorragias que asientan en sistema nervioso central, en órganos vitales o que puedan comprimir estructuras nobles son graves independientemente de la cantidad de sangre que se pierda. Se considera que una hemorragia es significativa cuando el paciente pierde más del 20% de la volemia. Y como ya les comenté, los trastornos de la hemostasia que generan riesgo de sangrado o una diátesis hemorrágica tienen que ver con la interacción compleja básicamente de estos cuatro elementos: la integridad vascular y el número y función plaquetaria por un lado, lo que sería la hemostasia primaria, y por otro lado con los factores de coagulación y la fibrinólisis. Repasando un poquito la fisiopatología de la hemostasia, ustedes recuerdan que tras una lesión vascular o una solución de continuidad en la pared vascular, se desarrolla primero un fenómeno de vasoconstricción, seguido de la fase plaquetaria o formación del tapón plaquetario. Inicialmente hay adhesión plaquetaria a las células del endotelio dañado, seguidas de una respuesta de amplificación con agregación plaquetaria, es decir, interacción plaqueta-plaqueta, para continuar con la fase plasmática de la coagulación que lleva a la formación de un coágulo de fibrina.
el crecimiento y la extensión de este coágulo o trombo va a estar limitado por un sistema de inhibidores y la fibrinólisis fisiológica. Como les dije al principio, el funcionamiento normal depende del fino equilibrio de estos dos sistemas. En este esquema podemos repasar también la cascada de la coagulación, que como imagino a ustedes les fascina. Igualmente, de una manera simplificada, podríamos decir que la activación en cadena de los distintos factores plasmáticos de la coagulación se realiza por dos vías diferentes. Por un lado, la vía intrínseca, fundamentalmente a partir de la activación del factor 12, y por otro lado, la vía extrínseca, que implica la activación del factor 7. Ambas vías, como vemos, convergen en una vía final común, en la cual, o a partir de la cual, el factor 10 activado convierte la protrombina o factor 2 en trombina y la trombina favorece la conversión del fibrinógeno en fibrina. Muchos de los factores de la coagulación implicados en esta cascada, como son el factor 2, 7, 9 y 10, pero por otro lado también inhibidores naturales de la coagulación, o sea, que contrarregulan este sistema, como son la proteína C y S, que van a inactivar al factor 5 en la vía final común o al factor 8 de la vía intrínseca, son vitamina K dependientes. Por lo cual, cualquier situación clínica que lleve una deficiencia o alteración de la vitamina K va a traer aparejado un trastorno de la hemostasia relacionado con la disfunción de cualquiera de estos componentes. Como vemos en el esquema, en la parte inferior de la derecha, la formación de fibrina determina la activación de su sistema contrarregulador, que es el sistema fibrinolítico, a través de la conversión del plasminógeno en plasmina y que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero aclararles que en el PDF que les envié hay un error que me di cuenta ahora grabando la clase respecto a cuáles son los factores que inactivan las proteínas C y S. En el PDF figura que son el factor 5 y 7, me faltó un palito, son en realidad el factor 5 y 8. Así que por favor les pido que lo tengan en cuenta y lo corrijan si es que van a estudiar del PDF. Como vemos en el esquema, respecto al sistema fibrinolítico, la conversión del plasminógeno en plasmina está también finamente regulada por distintos activadores e inhibidores. Recordemos un poquito que el plasminógeno es una proteína de síntesis hepática que tiene una vida media aproximadamente de 2 días en la circulación y que obviamente cualquier situación que lleve una disfunción hepática va a implicar una disminución en la síntesis del plasminógeno. La plasmina, por su parte, es rapidísimamente, si me permiten el término, eliminado o bloqueado en la circulación por su principal inhibidor, que es la alfa-2 antiplasmina. La vida media de la plasmina es menos de un segundo. Al igual que ocurre en la cascada de coagulación, como vemos en el esquema, la activación del sistema fibrinolítico, conocido también como sistema plasmina-antiplasmina, es activado por dos vías. Del lado derecho, la vía extrínseca, cuyo principal activador es el activador tisular del plasminógeno, o también la urosinasa liberada por células endoteliales. Del lado izquierdo, la activación del plasminógeno a plasmina por la vía intrínseca está a cargo fundamentalmente del factor 12, calicreínas y otras proteínas presentes en la sangre. Bueno, dejemos un poquito de lado los mecanismos fisiopatológicos y vayamos a la clínica. ¿Cómo evaluamos clínicamente un paciente que tiene predisposición o riesgo de sangrado? Bueno, como en toda patología, la historia clínica y el examen físico minucioso son de mucha utilidad, ¿sí? Es importante tener en cuenta cuál es la edad del momento de presentación de la hemorragia, si es en la infancia
o si por el contrario se trata de una hemorragia en una persona mayor o en un adulto mayor que jamás ha tenido historia o antecedentes de sangrados previos. En este sentido también es importante indagar la historia familiar, si hay antecedentes de hemorragia en otros miembros de la familia y el sexo, ya que recordemos que muchas deficiencias congénitas de los factores de coagulación se transmiten con una herencia ligada al sexo, en relación al cromosoma X. Es importante ver cuáles son las características del sangrado, si el sangrado es localizado o difuso y dónde asienta, si es un sangrado que compromete fundamentalmente piel y mucosas, un sangrado superficial, o es un sangrado que afecta estructuras más profundas, internas, como pueden ser músculos, cavidades cerradas, retroperitoneo, articulaciones. Es importante considerar si este sangrado es un episodio aislado o, por el contrario, se trata de hemorragias o episodios que son recurrentes. Y si la hemorragia se desencadena de manera espontánea o relacionada a un traumatismo, una cirugía o una extracción dentaria. Y a su vez, si es así, si la hemorragia ocurre inmediatamente después del episodio traumático o si por el contrario aparece tardíamente varios días después. En una mujer interroguemos sobre las características de la menstruación, frecuencia, volumen sanguíneo y si estas características son desde el inicio en la adolescencia o los sangrados abundantes son tardíamente. Es importante ver también cuál es la enfermedad de base que tiene el paciente y qué medicación está tomando. Recordemos que muchos medicamentos que son de uso común pueden alterar la hemostasia. Sin ir más lejos, la aspirina o cualquier medicamento que contenga aspirina tiene un efecto antiagregante, con lo cual puede favorecer el sangrado. Los corticoides pueden dar también predisposición a sangrados. Los fármacos anticoagulantes, obviamente, y si el paciente está recibiendo medicación anticoagulante, sobre todo derivados cumarínicos como warfarina o acenocumarol, tengamos en cuenta que estos medicamentos tienen muchísimas interacciones farmacológicas y pueden ser su acción bloqueada o favorecida por distintos medicamentos. Lo mismo que también distintos componentes de la dieta pueden modificar la acción del fármaco anticoagulante. Y como decíamos hoy, inclinar la balanza hacia el lado de la hemorragia o hacia el lado de la trombosis. En un paciente que se presenta con un trastorno de la hemostasia, el estudio básico de la coagulación debe incluir por lo menos estos componentes. El tiempo de protrombina o tiempo de Quick, que va a evaluar fundamentalmente la vía extrínseca y la vía final común. La concentración normal de protrombina es del 70 al 100%. Y recordemos que esta proteína es una proteína vitamina K dependiente. Por el contrario, el tiempo de tromboplastina parcial activado lo que evalúa es vía intrínseca y también la vía final común. El valor normal es hasta 45 segundos. El tiempo de trombina evalúa el pasaje de fibrinógeno a fibrina y su valor normal es hasta 20 segundos. Mientras que por el contrario, el tiempo de sangría lo que va a evaluar es la funcionalidad de plaquetas, su adhesión al endotelio vascular. Y lo normal es que dure menos o hasta 5 minutos, ¿sí? 5 minutos o menos. Por otro lado, hay que, obviamente, en un estudio de la hemostasia, incluir el recuento de plaquetas, cuyo valor normal es de 150 hasta 400.000. Las deficiencias congénitas de los factores de coagulación las vamos a sospechar cuando un paciente presenta episodios de sangrados de manera recurrente y que asienta en órganos o tejidos profundos, como pueden ser los músculos, cavidades cerradas como retroperitoneo o articulaciones, y que aparecen espontáneamente o después de una lesión. Los trastornos hereditarios más comunes son las hemofilias, que son enfermedades ligadas al cromosoma X y que están causadas por la deficiencia del factor 8 en el caso de la hemofilia A o clásica, que corresponde al 80% de las hemofilias, y mucho menos frecuente a deficiencia del factor 9 o hemofilia B.
Los trastornos hemorrágicos congénitos, que tienen que ver con deficiencias de otros factores de coagulación o del fibrinógeno, son realmente muy raros, por lo cual yo me voy a referir en la clase exclusivamente a las hemofilias. Independientemente de las deficiencias congénitas de los factores de coagulación, existen deficiencias adquiridas. Y en realidad estas son mucho más frecuentes que las deficiencias congénitas. Como ya les adelanté, implican, por ejemplo, las situaciones clínicas que tienen que ver con una deficiencia de vitamina K, todas las hepatopatías o situaciones que llevan una disfunción hepática, la coagulación intravascular diseminada. Estas alteraciones clínicas, a diferencia de las deficiencias congénitas de la coagulación, van a producir la alteración de más de un factor o de más de un componente de los involucrados en todas las cascadas que hemos repasado. Por lo cual, los episodios de sangrado van a resultar tanto de una alteración de la hemostasia primaria, como es las plaquetas o la interacción plaqueta-endotelio, como la hemostasia secundaria, que sería en la que están involucrados los factores plasmáticos de la coagulación. Volviendo a las deficiencias hereditarias de factores de coagulación, vamos a hablar de hemofilias. Son enfermedades hemorrágicas que se transmiten de manera recesiva, ligada al cromosoma X, debido a mutación del gen F8, en el caso de la hemofilia A, que es la hemofilia clásica, la más frecuente y que representa el 80% de todos los casos, o debido a mutación del gen F9 en el caso de la hemofilia B, y que va a generar una deficiencia del factor 9 de coagulación. La hemofilia A afecta a 1 de cada 10.000 hombres nacidos en el mundo en todos los grupos étnicos. En realidad, al ser una enfermedad que se transmite de manera recesiva y ligada al cromosoma X, los hombres son los que se afectan clínicamente, mientras que las mujeres que son portadoras de un solo gen mutado generalmente son asintomáticas. Independientemente de esto, muchas veces no existen antecedentes familiares de enfermedad hemorrágica o de hemofilia en aproximadamente un 30% de los casos. Y esto es porque ocurre una mutación de novo en madres portadoras. Se han identificado muchas mutaciones, más de 500 mutaciones en los genes implicados, tanto en el F8, que va a producir disminución del factor 8 de la coagulación, o del gen F9, que va a producir disminución del factor 9. Los avances en el diagnóstico molecular han permitido identificar estas mutaciones y de esta manera se puede hacer el diagnóstico en mujeres portadoras que tienen el gen mutado en las familias afectadas. Las manifestaciones clínicas, tanto de la hemofilia A como de la B, son exactamente iguales, son indistinguibles. En realidad van a depender o se van a correlacionar con la actividad residual del factor 8 o del factor 9 respectivamente, pudiendo clasificarse según la actividad residual del factor en la circulación en formas graves, moderadas o leves. Las formas graves son aquellas que tienen una actividad residual del factor de coagulación en sangre circulante menor al 1%. Las formas moderadas tienen una actividad del factor de coagulación entre el 1 y el 5% y las formas leves más del 5%. Es así que aquellos pacientes que tienen una actividad residual de cualquiera de los factores de coagulación involucrados, ya sea el 8 o el 9, mayor al 25%, pasan asintomáticas la primera parte de su vida, la infancia, adolescencia, y muchas veces la enfermedad se descubre después de un traumatismo mayor o después de la realización de una prueba de rutina preoperatoria. Por el contrario, las formas severas o moderadas son las que tienen típicamente sangrado articular como manifestación clínica. La hemartrosis de repetición es el signo clínico característico en estos pacientes, lo mismo que la presencia de hemorragias en tejidos profundos o en músculos que se van a generar después de un traumatismo menor o incluso van a aparecer espontáneamente.
Las formas graves de hemofilia, que son aquellas que tienen una actividad residual de los factores 8 o 9 menor al 1%, se van a manifestar desde etapas tempranas de la vida. Característicamente, los pacientes pueden tener, por ejemplo, una hemorragia después de la circuncisión o una hemorragia intracraneal postparto. De todos modos, es mucho más frecuente que las hemorragias se hagan evidentes cuando los niños empiezan a caminar o a gatear. Y es así que la manifestación más común es la hemartrosis, es la hemorragia intraarticular, que generalmente es recurrente y que generalmente afecta siempre la misma articulación, toma una articulación como objetivo. Esta articulación va a sufrir una inflamación sinovial con un engrosamiento sinovial que va a terminar llevando a una deformidad progresiva. Las hemorragias internas a nivel muscular, por ejemplo, pueden comprimir vasos o estructuras nobles, nervios y generar un síndrome compartimental. La hematuria, si bien es una manifestación frecuente en estos pacientes, muchas veces es autolimitada y en general no requiere ningún tratamiento o ninguna terapéutica específica. Hoy comentamos que la gravedad de la hemorragia estaba dada no solo por la cantidad de sangre que se pierde, sino por la localización. Y es así que en estos pacientes, si sufren una hemorragia a nivel del sistema nervioso central, en el espacio orofaringio, donde se pueden comprometer estructuras vitales, o a nivel del retroperitoneo, estas hemorragias pueden ser potencialmente mortales. Incluso las hemorragias retroperitoneales pueden formar grandes masas de colecciones de sangre que se calcifican, sobre las cuales se genera una reacción inflamatoria y terminan generando un pseudotumor. El diagnóstico clínico es sencillo en las formas graves de hemofilia si tenemos en cuenta el antecedente de cuadros de hemorragias profundas, repetidas, desde edades tempranas de la vida, en un paciente de sexo masculino, que además tenga antecedentes familiares de hemorragias, que presente cuadros de hemartrosis de repetición, sobre todo en articulaciones que soportan peso, o cuadros de hemorragias musculares posteriores a un traumatismo mínimo o de manera espontánea. Si son posteriores a un traumatismo, lo característico es que estas hemorragias ocurran tardíamente, después del episodio traumático, días después. En ese contexto o en esas circunstancias, el diagnóstico de sospecha es muy claro. Desde el punto de vista de laboratorio, las pruebas de coagulación muestran una prolongación del tiempo de tromboplastina parcial activado, que recordemos que esta prueba evalúa la vía extrínseca de la coagulación, que es la vía en la cual juegan un rol el factor 8 y el factor 9. El tiempo parcial de tromboplastina activado o KPTT mide también vía final común, es decir, evalúa vía extrínseca y vía final común. Como la hemofilia se trata de una deficiencia de un factor de coagulación, ya sea el 8 o el 9 según sea hemofilia A o B, las plaquetas y el tiempo de sangría van a ser absolutamente normales. El diagnóstico de certeza se realiza determinando la actividad residual del factor 8 o 9 en suero. El tratamiento debe implementarse de manera precoz. El tratamiento precoz es más efectivo, es menos costoso e incluso puede salvar vidas frente a la posibilidad de una hemorragia severa. En general, hay que tener en cuenta que los pacientes con hemofilia suelen tener síntomas antes de que se presente la hemorragia y que, como les comenté, las hemorragias muchas veces se producen días después de un traumatismo, es decir, en forma tardía. Entonces, en este sentido, el síntoma cardinal y al cual hay que prestarle atención es el dolor. Si el paciente presenta dolor a nivel muscular, abdominal o en una articulación, es probable que posterior a eso aparezca la hemorragia. Entonces podemos anticiparnos a realizar un tratamiento antes de que el paciente sangre.
¿Con qué se tratan estos pacientes? Bueno, con el factor que falta, ¿sí? Digamos, en el caso de la hemofilia A, que es la más frecuente, los derivados de plasma con concentrado de factor 8 han revolucionado el tratamiento de los pacientes con hemofilia. A partir de la década del 70, la utilización de estos derivados ha disminuido francamente las deformidades osteoarticulares, esas hemartrosis que eran frecuentes, recurrentes, que generaban sinovitis con deformidad articular, que obligaban después a una cirugía de reemplazo, realmente han disminuido, mejorando netamente la calidad de vida. Por otro lado, estos derivados de plasma con concentrados de factor 8 han permitido también que los pacientes puedan ser sometidos a intervenciones quirúrgicas, ya sea programadas o de urgencia. Sin embargo, en esa época, en la cual no había inactivación viral en estos derivados plasmáticos o no había un estricto control, la utilización de estos concentrados de factor 8 se asoció con complicaciones infecciosas, complicaciones graves, sobre todo una altísima frecuencia de hepatitis virales, sobre todo virus C, virus B, hepatopatías crónicas, dado que estos virus, ustedes recordarán que se asocian con la generación de un cáncer hepático y obviamente transmisión del virus de inmunodeficiencia humana. La aparición posterior del factor 8 recombinante o monoclonal purificado ha minimizado el riesgo de infección y obviamente también la exposición a distintas proteínas que realmente son innecesarias. De todos modos, hoy en día la preparación de derivados de plasma con concentrados de factor 8 es absolutamente cuidadosa, se logra la inactivación viral y esos riesgos de que puedan transmitir infecciones es mucho menos frecuente. La reposición del factor 8 o del factor 9 en el caso de la hemofilia B tiene dos sentidos. Por un lado, puede ser una terapia de reemplazo, después de un sangrado o después de una hemorragia importante. Pero también se puede administrar factor 8 de manera profiláctica. Sobre todo en aquellos pacientes que tienen formas graves, la administración profiláctica lo que logra mantener es una actividad residual de factor 8 que esté por encima del 1%, ya que valores menores se asocian con formas graves y con riesgo de hemorragias severas. También los concentrados de factor 8 se pueden administrar de manera profiláctica en pacientes que quizá tengan una actividad residual de factor 8 mayor, pero que vayan a ser sometidos a una intervención quirúrgica, por ejemplo, o a una extracción dental. Por otro lado, es importante evitar la utilización de aspirinas o de fármacos que contengan aspirina. Si bien dijimos que la hemofilia se trata de una enfermedad en la cual se produce una deficiencia de un factor plasmático de la coagulación y que las plaquetas y la funcionalidad de las plaquetas y la actividad de plaquetas es normal, si los pacientes consumen fármacos antiagregantes tienen más riesgo de sangrado o tienen riesgo de perpetuar una hemorragia, ¿sí? Entonces hay que tratar de evitar fármacos con aspirina que contengan aspirina, están formalmente contraindicados. Para el dolor se prefiere la utilización de fármacos que inhiban la ciclooxigenasa, pero que tengan menos efecto o menos acción antiagregante, como por ejemplo el propoxifeno. ¿Qué opciones hay disponibles que no impliquen una transfusión de derivados plasmáticos? Bueno, la desmopresina, la verdad que es una opción no demasiado alentadora, ya que produce solamente un aumento transitorio del factor 8 y del factor de von Willebrand, pero no del factor 9. Este aumento transitorio se produce por un aumento en la liberación plasmática del factor y no por síntesis de novo. Y encima, la administración repetitiva de desmopresina puede generar taquifilaxia, por lo cual hay que manejarse con cuidado con este fármaco. Otra opción son los antifibrinolíticos, como por ejemplo el ácido epsilon aminocaproico, que puede utilizarse frente a sangrados de encías, una cirugía oral o una hemorragia gastrointestinal, un sangrado gastrointestinal. Hay que tener cuidado también con este tipo de fármacos en los pacientes que presentan hematuria. Hoy les comenté que la hematuria era una manifestación frecuente, pero que en general es autolimitada y no necesita de una terapéutica específica.
el uso de antifibrinolíticos en pacientes con hematuria tiene riesgo de formar coágulos oclusivos a nivel de la luz del tracto urinario y esto es una complicación. Bueno, las complicaciones infecciosas relacionadas a la transfusión de derivados plasmáticos, la realidad es que son raras hoy en día, no son una complicación. Pero sí la aparición de inhibidores en pacientes a los que se les transfunde factor 8, ¿sí? Sobre todo en pacientes que tienen hemofilia A grave, un 30% puede generar la aparición de un inhibidor del factor que le estamos transfundiendo. ¿Cuándo sospechamos que aparece un inhibidor? Bueno, cuando después de hacer una terapia de reemplazo en una dosis terapéutica, el tiempo de coagulación no corrige y el paciente sigue presentando sangrados. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de que hay un inhibidor? Bueno, hacemos un KPTT o un tiempo de tromboplastina parcial activado con una mezcla de plasma del paciente y plasma normal. Si no hay un inhibidor, el tiempo de coagulación tiene que corregir. Pero si hay un inhibidor, el tiempo de coagulación no corrige y el tiempo de tromboplastina parcial activado o KPTT va a seguir siendo largo, va a seguir alargado. ¿Qué hacemos si aparece un inhibidor? La verdad es que poco podemos hacer. La inmunosupresión no ha demostrado ser efectiva para bloquear la aparición de inhibidores contra el factor 8 o factor 9. Podría intentarse hacer una tolerancia inmune con una infusión diaria de proteínas faltantes de a poquito para ir viendo si desaparece el inhibidor. Y se ha postulado también que la asociación de un anti-CD20 como el rituximab combinado con la inducción de tolerancia inmune podría ayudar. Pero la realidad es que la erradicación sostenida de los inhibidores de factor 8 o de factor 9 son raras y son realmente la complicación más importante del tratamiento en este momento. Pasemos ahora a las causas adquiridas de deficiencias de componentes de la coagulación. Hoy les comenté que las deficiencias adquiridas de factores de coagulación son mucho más frecuentes que las deficiencias congénitas o hereditarias. Una de las causas es la deficiencia o carencia de vitamina K. La vitamina K en realidad juega un rol fundamental en la hemostasia porque muchos de los componentes o proteínas plasmáticas del sistema de coagulación son vitamina K dependientes. Por ejemplo, los factores 2, 7, 9 y 10. Pero también otras proteínas que tienen acción inhibidora a nivel de la coagulación, como es el sistema de proteínas C y S, también son vitamina K dependientes. Por lo cual, cualquier deficiencia de vitamina K va a impactar en el funcionamiento de estos componentes y en el funcionamiento normal de la hemostasia, que como dijimos hoy es una balanza que está afinada con precisión. La vitamina K es una vitamina liposoluble que se absorbe fundamentalmente a nivel del intestino delgado y que una vez absorbida se va a almacenar a nivel del hígado. Por otro lado, existe también síntesis endógena de vitamina K a nivel de la flora intestinal. Cualquier situación que genere una mala absorción intestinal, ya sea un intestino corto posterior a la cirugía, el uso indiscriminado de antibióticos que barran la flora intestinal, cualquier patología que lleva a disminución de sales biliares, enzimas pancreáticas, va a generar una disminución de vitamina K. Y estas causas son mucho más frecuentes que el aporte alimentario insuficiente de vitamina K. Otra causa de deficiencia de vitamina K son las enfermedades hepáticas. La vitamina K se almacena en el hígado, entonces cualquier situación que genere una disfunción hepática va a afectar a la vitamina K. La vitamina K se convierte en un epóxido activo que va a actuar como un cofactor en la carboxilación enzimática del ácido glutámico de las proteínas que forman en conjunto el complejo protrombótico. Una causa ya afortunadamente no frecuente de déficit de vitamina K es en el recién nacido. La enfermedad hemorrágica del recién nacido asociada a carencia de vitamina K prácticamente ha desaparecido en este momento, sobre todo en los países occidentales o desarrollados, debido a que sistemáticamente se administra vitamina K al recién nacido. Desde el punto de vista de laboratorio, la deficiencia de vitamina K se va a manifestar como una prolongación del tiempo de protrombina o tiempo de Quick.
Esto es el hallazgo más común y más temprano de la deficiencia de vitamina K, debido a la deficiencia de factores que están involucrados en la vía extrínseca de la coagulación, como es el factor 7. Recordemos que la vía extrínseca arranca con la activación del factor 7, o factores involucrados también en la vía final común, como son el 2, 9 y 10. Frente a la deficiencia de vitamina K, la administración parenteral de 10 miligramos de vitamina K es suficiente para restablecer los valores normales de estos factores en un plazo de 8 a 10 horas. Si el paciente tiene una hepatopatía, obviamente que la administración de vitamina K va a ser útil para restablecer la función de estos factores. Pero recordemos que hay factores que son de síntesis hepática y que no son K-dependientes. Entonces, estos factores, como por ejemplo el factor 5, no van a aumentar en un paciente con hepatopatía tras la administración de vitamina K. Hoy les comenté que las causas de deficiencia de vitamina K o las patologías que generaban deficiencia de vitamina K incluían los síndromes de mala absorción, el déficit alimentario y las hepatopatías. Sin embargo, hay fármacos que interfieren con la acción de la vitamina K, como son los anticoagulantes derivados de la cumarina, el acenocumarol y la warfarina. Son anticoagulantes de uso muy extendido en la práctica clínica y que, por otro lado, tienen numerosas interacciones con otros fármacos o incluso con alimentos. Entonces, los pacientes pueden salirse fácilmente del rango de anticoagulación por estos motivos, o pueden tener una sobredosis, ¿sí?, de warfarina, por ejemplo. Entonces, la reversión de la terapia anticoagulante se puede hacer con dosis mínimas de vitamina K, que ayuda a disminuir el riesgo de sangrado en los pacientes anticoagulados, manteniendo por otro lado la anticoagulación terapéutica en un estado protrombótico subyacente. Si un paciente con deficiencia de vitamina K se presenta con un sangrado activo y continuo o va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico invasivo, además de la administración parenteral de vitamina K, requiere reemplazo de factores de coagulación, ya sea a través de la infusión de plasma fresco congelado o bien de un concentrado purificado del complejo protrombínico, como es el Protromplex, por ejemplo, que contiene estos factores K dependientes, 2, 7, 9 y 10. Existe también la posibilidad de administrar un factor 7 recombinante, que es eficaz, pero que tiene riesgo de complicaciones tromboembólicas en algunos pacientes. Cualquier administración de factor de coagulación obviamente que tiene riesgo de trombosis, porque inclinaría la balanza hacia el mecanismo de la trombosis. Por eso hay que manejarse con cuidado, sobre todo en pacientes de riesgo. Un apartado especial para los fármacos antagonistas de la vitamina K. Como les mencioné, estos anticoagulantes en realidad tienen un uso muy extendido en la práctica clínica y se usan desde hace más de 50 años, tanto la warfarina como el acenocumarol. Estos fármacos tienen el inconveniente que presentan numerosas interacciones con otros fármacos e incluso con distintos tipos de alimentos. Esto hace que los pacientes puedan salirse del rango de anticoagulación y presentar riesgo de hemorragia. Debido a la variabilidad en el reactivo, se utiliza un índice internacional normatizado para medir la prolongación del tiempo de protrombina en estos pacientes. Este índice, o RIN, proporciona una medida estandarizada del efecto anticoagulante antivitamina K, que debe mantenerse como objetivo terapéutico en un rango entre 2 y 3 para mantener al paciente anticoagulado. En algunas situaciones particulares, algunas trombofilias, pacientes que tienen trombosis recurrentes a pesar del tratamiento anticoagulante, se indica una anticoagulación de mayor intensidad. Pero en general, en la mayoría de los casos, uno tiene como objetivo mantener un rango de anticoagulación según este índice normatizado entre 2 y 3. Obviamente, a medida que aumenta el RIN, se incrementa el riesgo de hemorragia. Bueno, así como les comenté recién que la vitamina K juega un rol fundamental en la hemostasia, el hígado también es un órgano que juega un rol fundamental.
¿Por qué? Porque por un lado es sitio de síntesis de distintas proteínas plasmáticas del sistema de coagulación, de anticoagulantes naturales y de componentes del sistema fibrinolítico. Pero por otro lado interviene también en el aclaramiento de proteínas procoagulantes. Es por esto que los pacientes que tienen una insuficiencia hepática se asocian con alto riesgo de hemorragia. Pero en la medida que la enfermedad progresa y el equilibrio hemostático se altera, puede aparecer riesgo de trombosis. En este gráfico, que está tomado del libro de Medicina Interna de Harrison, de la última edición, vemos en la columna de la izquierda todas las alteraciones que están asociadas a una hepatopatía y que predisponen a riesgo de hemorragia, ya sea en la fase de la hemostasia primaria, que tiene que ver con la acción de las plaquetas, trombocitopenia, función anormal de trombocitopenia, disminución del nivel de trombopoyetina, pueden llevar a mayor riesgo de sangrado. Respecto a la fase plasmática de la coagulación, la disminución de la síntesis de factores de coagulación, los K-dependientes y otros como el factor 5 que hoy les comenté, que es de síntesis hepática pero que no depende de la vitamina K, se ven disminuidos y obviamente se favorece el riesgo de hemorragia. Hay deficiencia de vitamina K y respecto al sistema fibrinolítico, niveles disminuidos de alfa-2 antiplasmina o niveles aumentados del activador tisular del plasminógeno pueden llevar a riesgo de hemorragia. Por el otro lado, respecto a la fase primaria de la hemostasia, disminución de los niveles de Adams 13 o aumento del factor de von Willebrand pueden favorecer el riesgo de trombosis. El aumento del factor 8, la disminución de anticoagulantes naturales como proteína C, proteína S, la antitrombina, que también es un anticoagulante natural, obviamente si disminuyen, inclinan la balanza hacia el lado de la trombosis. Y por otro lado, respecto a los componentes del sistema fibrinolítico, la disminución del nivel de plasminógeno favorece la trombosis. Estas alteraciones de los componentes de la hemostasia se ven agravadas por comorbilidades asociadas al paciente con una hepatopatía, cambios hemodinámicos, cambios vasculares, como es por ejemplo la hipertensión portal y la aparición de varices esofágicas que tienen una tendencia muy fácil al sangrado, o infecciones bacterianas asociadas, enfermedad renal asociada en el paciente con una hepatopatía, complica la situación clínica y complica el riesgo de hemorragia. Profundizando un poquito más en las causas que generan hemorragia o trombosis en los pacientes con hepatopatía, les puedo decir que la mayoría de las hemorragias en realidad en un paciente con hepatopatía se deben a una lesión anatómica relacionada a complicaciones de hipertensión portal, como por ejemplo varices esofágicas, una úlcera péptica, gastritis, que se ven agravadas por todos los trastornos de la hemostasia que les mencioné. Por otro lado, un paciente con hipertensión portal tiene esplenomegalia, lo cual contribuye a trombocitopenia y esto aumenta el riesgo de sangrado. Un paciente con una hepatopatía puede desencadenar también una coagulopatía por consumo, como es una coagulación intravascular diseminada, y aumentar el riesgo de hemorragia. Por otro lado, las trombosis se asocian más que nada a la disminución de síntesis de inhibidores de la coagulación. Se asocian también a una coagulopatía por consumo que puede generar, digamos, lo característico es que genere hemorragias, pero también puede generar trombosis dependiendo hacia el lado en que se inclina la balanza, la disfibrinogenemia y puede ser de causa iatrogénica. Recordemos que la administración de concentrados de factores de coagulación en estos pacientes puede predisponer a trombosis. Es por esto que los concentrados de factores de coagulación hay que administrarlos con mucho cuidado, porque si bien pueden frenar una hemorragia, pueden terminar inclinando la balanza hacia el lado de la trombosis y se desencadena un evento trombótico en el paciente. Pasa de una hemorragia a una trombosis. Los agentes fibrinolíticos, como el ácido epsilon-aminocaproico, por ejemplo, puede también ser un factor predisponente al desarrollo de un evento trombótico. En las hepatopatías, el trastorno de la coagulación se manifiesta típicamente por una prolongación del tiempo de protrombina o tiempo de Quick, es decir, factores involucrados en la vía extrínseca y en la vía final común.
Esto es por el compromiso de los factores dependientes de la vitamina K, básicamente. En fases avanzadas de daño hepático, si el daño hepático progresa, puede también alargarse el KPTT y el tiempo de trombina. El tiempo de trombina mide o evalúa la transformación de fibrinógeno en fibrina. Un hallazgo característico en el contexto de una hepatopatía es la trombocitopenia, generalmente una trombocitopenia leve por secuestro esplénico en el contexto de hipertensión portal. Es raro que el fibrinógeno baje a pesar del compromiso hepático. El fibrinógeno en realidad va a estar bajo solamente en fases terminales o finales de la insuficiencia hepática, en una hepatitis fulminante, en una cirrosis descompensada o si se asocia o si se desencadena una coagulopatía por consumo. En realidad, estos datos nos sirven para orientarnos en el diagnóstico diferencial. Es así que si hay, por ejemplo, un tiempo de trombina prolongado y un fibrinógeno normal, estos datos de laboratorio nos van a sugerir una disfibrinogenemia. El factor 8, hoy les comenté que es una de las causas que favorece el desarrollo de trombosis en los pacientes con hepatopatía, porque está normal o a menudo un poquito alto, por esto es que puede favorecer desarrollo de trombosis. Si el factor 8 en el contexto de una coagulopatía está bajo, nos tiene que hacer pensar en una coagulopatía por consumo, y esto es un cuadro grave. El factor 5, también hoy ya se los comenté, se sintetiza en el hígado y no depende de la vitamina K. Entonces, niveles reducidos de factor 5 indican falla hepática. Si el factor 5 está normal, pero los que están reducidos son los factores vitamina K dependientes, nos hacen pensar en una deficiencia de vitamina K y no en un fallo hepático. En estos pacientes, obviamente que la administración parenteral de vitamina K ayuda a mejorar la hemostasia. No se recuperan todos los factores de coagulación que están descendidos o deficientes, pero sí por lo menos los vitamina K dependientes. En realidad, el mejor tratamiento o el tratamiento más efectivo para corregir la hemostasia, sobre todo si el paciente tiene riesgo de sangrado o está con un sangrado activo, es el tratamiento con plasma fresco congelado. Los concentrados de plaquetas se van a administrar solamente en casos de trombocitopenias severas, menos de 10.000, o de manera preventiva para controlar un sangrado. Si el paciente no tiene un nivel severo de trombocitopenia, por ejemplo menos de 50.000, pero va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico invasivo. En ese caso puede administrarse concentrado de plaquetas de manera profiláctica para evitar el sangrado en el contexto de un procedimiento invasivo. El crioprecipitado, que es un concentrado de fibrinógeno que tiene además factor 8, solamente está indicado si el nivel de fibrinógeno es muy bajo, menos de 100 miligramos por decilitro. Y hoy les comenté que en realidad es raro que los niveles de fibrinógeno estén extremadamente bajos, salvo que el paciente esté en una fase terminal de una insuficiencia hepática o con una hepatitis fulminante. Y en estos pacientes lo que debemos evitar son los concentrados del factor protrombínico, el tipo del protromplex, porque este concentrado de factor puede generar riesgo de complicaciones trombóticas. Para terminar, todas las entidades que se asocian a trastornos de la hemostasia, algunas palabras de la coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada es un síndrome clínico patológico que se caracteriza en realidad por formación excesiva y generalizada de fibrina a nivel intravascular, fundamentalmente dentro de pequeños vasos. Existe un número infinito de patologías que pueden desencadenar o que están asociadas al desarrollo de una coagulopatía por consumo. Les mencioné recién que los pacientes con hepatopatía pueden complicarse con este tipo de afección. En este cuadro, que también tomé del libro de Medicina Interna de Harrison, se mencionan todas las causas que están asociadas a el posible desencadenamiento de una coagulación intravascular diseminada. Independientemente de que son muchas las causas, las más comunes son la sepsis de origen bacteriano, las enfermedades malignas, tumores sólidos o leucemia promielocítica aguda y las causas obstétricas. En realidad tenemos que pensar siempre en una coagulación diseminada, por ejemplo en una mujer embarazada de tercer trimestre que se presenta en la guardia con una hemorragia.
En general, está desencadenada a partir de un desprendimiento prematuro de placenta, de una embolia de líquido amniótico o incluso pueden aparecer también en el posparto inmediato. En este esquema, que también está tomado del Harrison, podemos observar esquemáticamente la fisiopatología de la coagulación intravascular diseminada. En realidad, la fase inicial es una generación incontrolada de trombina. Se suspenden todos o hay supresión de todos los anticoagulantes fisiológicos. Se acelera el proceso de fibrinólisis. Esto hace que se deposite cantidad de fibrina fundamentalmente en vasos pequeños y vasos medianos. Hay depósitos extensos de fibrina, sobre todo en la microvasculatura. Esto lleva a que los vasos se tapen y se genere un daño isquémico. Esto, afectando múltiples órganos, termina desembocando en un fallo multiorgánico. Pero por otro lado, los vasos tapados, sobre todo a nivel de la microcirculación, generan una hemólisis. Los glóbulos rojos que pasan por estos vasos obstruidos se rompen, generándose una hemólisis intravascular con deformación típica de los eritrocitos que se ven en el frotis de sangre periférica. Esta es una característica. Hay hiperfibrinólisis secundaria y encima se liberan cantidades de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, que contribuyen no solo a complicar todos los defectos de la coagulación, sino también a síntomas asociados al síndrome de respuesta inflamatoria sistémico. Otra de las características es el consumo de factores de coagulación, es decir, la activación sostenida de la coagulación hace que se terminen gastando los factores de coagulación y aparece una deficiencia o un consumo de factores de coagulación, que esto es lo que lleva a hemorragia. Y por otro lado hay un consumo también de plaquetas. Es habitual que los pacientes tengan como otro dato típico de laboratorio una trombocitopenia severa, lo cual complica más el riesgo de hemorragia. La coagulación intravascular diseminada es un cuadro grave. Los pacientes habitualmente tienen complicaciones hemodinámicas y shock. Es por esto que la mortalidad es elevada, que varía desde un 30% hasta más del 80%, dependiendo de cuál es la enfermedad subyacente, la gravedad de la coagulopatía por consumo y la edad del paciente también. El diagnóstico en realidad se va a basar en los datos clínicos y en los datos de laboratorio, ya sea las alteraciones del hemostacio de coagulación asociados a la trombocitopenia y la hemólisis. Independientemente de que el cuadro sea claro, siempre se debe impulsar la búsqueda de la enfermedad subyacente para poder tratarla. Por ejemplo, en el caso de una sepsis bacteriana, se deben implementar el tratamiento con antibióticos. Desde el punto de vista de laboratorio, vamos a pedir entonces pruebas de coagulación, incluyendo tiempo de protrombina, tiempo de trombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado o KPTT. Vamos a medir plaquetas, glóbulos rojos, vamos a hacer un frotis de sangre periférica y vamos a medir los productos de degradación de la fibrina, que este es un dato típico y característico también de la coagulación intravascular diseminada que nos va a ayudar el diagnóstico. Entonces, la alteración de laboratorio clásica, por ser una coagulopatía por consumo, va a involucrar tanto factores de la vía intrínseca como de la vía extrínseca. Es por esto que el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado, KPTT, van a estar prolongados. Debido a consumo, va a haber una trombocitopenia que suele ser severa. Debido a la fibrina que obstaculiza la circulación de glóbulos rojos, sobre todo por los pequeños vasos sanguíneos, va a haber una hemólisis con ruptura de glóbulos rojos, formando típicamente los esquistocitos. Y otra característica típica, muy clásica y muy sensible para el diagnóstico de la coagulación intravascular diseminada es niveles muy elevados de productos de degradación del fibrinógeno. Respecto al tratamiento, se va a indicar plasma fresco congelado que tiene distintos factores de coagulación, concentrado de plaquetas, si el paciente está con un sangrado activo, si tiene alto riesgo de sangrado o si va a ser sometido a un procedimiento invasivo. Los concentrados de plaquetas se van a administrar fundamentalmente si el paciente está sangrando y si los niveles de trombocitopenia son muy severos, menos de 10.000 a 20.000 por milímetro cúbico. La medición del tiempo de protrombina
si está aumentado 1,5 veces más que el valor normal, es en realidad un dato muy objetivo que nos ayuda a tener una idea de cuál es la gravedad del consumo de factores. Crioprecipitados que están enriquecidos con fibrinógeno, factor 8 y factor de von Willebrand solamente se van a indicar cuando los niveles de fibrinógeno sean muy bajos, menos de 100 miligramos por decilitro, o se asocie una hiperfibrinólisis. El reemplazo de los inhibidores de la coagulación o la fibrinólisis en este contexto es bastante complejo. En realidad se ha utilizado heparina, concentrados de antitrombina 3 o antifibrinolíticos. El tema es que usar heparina es un riesgo y en muchos casos agrava el sangrado, sobre todo en los casos de coagulación intravascular diseminada aguda. No está recomendado usar la heparina en dosis de anticoagulación. Dosis bajas de heparina o una subheparinización puede ser efectiva en pacientes que tengan bajo grado de coagulación intravascular diseminada y que estén asociados con un entorno de trombosis reconocida. Si no, en realidad la heparina realmente complica y genera todavía más riesgo de sangrado o agrava una hemorragia. Los antifibrinolíticos, como el ácido epsilon-aminocaproico, pueden prevenir la degradación de fibrina por parte de la plasmina y de esa manera reducir el sangrado. Sin embargo, también, por otro lado, dependiendo, vuelvo a decirles, para el lado que se incline la balanza, pueden aumentar el riesgo de trombosis. Entonces, una manera de compensar es administrar antifibrinolíticos con una dosis concomitante baja de heparina. Bueno, y ahora sí, para terminar, después de haber repasado distintas entidades muy heterogéneas, con mecanismos fisiopatológicos muy complejos, ¿cuál es el mensaje que nos tiene que quedar para llevar a casa? O mejor dicho, para guardar, porque estamos en plena pandemia y todos ustedes están en sus casas. Bueno, independientemente de los resultados de laboratorio, de lo que arrojen las pruebas de coagulación, es fundamental, y esto pasa en la clínica en general, hacer un interrogatorio muy minucioso, un buen examen físico, preguntarle al paciente sobre antecedentes familiares, qué medicación toma, cuándo empezaron los síntomas, desde cuándo tiene la hemorragia, para poder orientarnos en el trastorno de la hemostasia correspondiente. Es así, por ejemplo, que si un paciente refiere episodios de hemartrosis que son recurrentes, ha tenido antecedentes o historias de hematomas profundos, que estos ocurren tardíamente o días después de un traumatismo mínimo o incluso aparecen de manera espontánea, y se trata de un paciente de sexo masculino y además tiene antecedentes familiares, bueno, nos hará pensar o nos obligará a descartar un trastorno hereditario de deficiencia de factores plasmáticos de la coagulación. Esta situación puede presentarse también, hematomas profundos, musculares, otros traumatismos mínimos en pacientes anticoagulados. Por eso es que hay que preguntar la medicación, interrogar sobre qué medicación está tomando el paciente. Por el contrario, en el segundo ejemplo, un paciente que se presenta con un sangrado superficial a nivel de piel, de mucosas en forma de petequias o tiene alguna gingivorragia, epístaxis o un sangrado en tubo digestivo. Y este sangrado ocurre inmediatamente después del episodio traumático. Generalmente esto tiene que ver con una alteración de las plaquetas o de la pared vascular, y eso es lo que tenemos que estudiar. Si estamos frente a un paciente adulto o un anciano que tiene una manifestación hemorrágica, pero que no tiene ninguna historia ni antecedente de sangrado previo, es muy raro que un episodio en la edad adulta o en la vejez se asocie a un trastorno congénito. Más bien, sobre todo si se trata de un paciente adulto mayor, tenemos que pensar, por ejemplo, en discrasias sanguíneas que puedan llevar a predisposición de hemorragias, o neoplasias oncohematológicas que pueden, por ejemplo, favorecer la posibilidad de un sangrado. Si por el contrario, clínicamente estamos frente a una paciente mujer embarazada que está cursando el tercer trimestre de embarazo, como les comenté hoy, o incluso en el posparto inmediato, y que se presenta con una metrorragia intensa, incluso como única manifestación.
Obviamente que en esta paciente estamos obligados a descartar una coagulopatía por consumo, como es una coagulación intravascular diseminada. Por otro lado, si hay una epistaxis que es unilateral, que aparece como manifestación aislada, no recurrente en un niño, incluso hasta la adolescencia, en realidad esto descarta o aleja la posibilidad de un trastorno congénito o hereditario de la hemostasia. El sangrado nasal unilateral en un niño es frecuente y muchas veces responde a una causa local. Ahora bien, si no hay ninguna causa local que lo justifique, es bilateral y es recurrente y se presenta en un niño, bueno, entonces sí valdrá la pena indagar sobre un trastorno congénito de la hemostasia. Es por esto que siempre entonces la investigación de cualquier trastorno de la hemostasia, y esto es extensivo a cualquier enfermedad en clínica en general, debe partir del interrogatorio y el examen físico. Bueno, y ahora sí, sonrían que hemos terminado. Muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos el miércoles.